Al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Porque de tal manera, o es decir, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerden que estamos estudiando una serie que se llama Instituciones Divinas. Y en las instituciones divinas, que son 4, que fueron creadas para creyentes y no creyentes, ya vimos la soberanía, es decir, el individuo, porque Dios inicia las instituciones divinas que son para creyentes y no creyentes con el hombre, que fue creado en el jardín del Edén. La siguiente institución divina, que es la que veremos hoy, es el matrimonio, que es la relación entre hombre y mujer ideal. Dios diseña un hombre y una mujer para cada quien. No 2 ni 3, es monogamía. No solamente es un hombre y una mujer, sino que no es un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, sino es un hombre y una mujer ideal para cada quien. Es más, existe una mujer para cada hombre, una, exclusivamente una. Lo que pasa es que a lo largo del camino podemos equivocarnos, meter las patas y elegir a la persona incorrecta. Y es importantísimo elegir correctamente y por los motivos correctos a la persona ideal. De lo contrario, la vida se puede convertir en un completo infierno. Y puedes pasarte la vida con la persona incorrecta o puedes pasarte la vida buscando a la persona incorrecta e ir de un matrimonio en matrimonio en matrimonio. Pero para eso se requiere orientación a Dios, en el caso del creyente. En el caso del no creyente se requiere madurez y elegir correctamente también. Pero hay motivos por los cuales escoger a la persona ideal, o digamos que parámetros, indicadores por los cuales elegir a la persona correcta. Y recuerden que las 4 instituciones divinas están diseñadas por Dios para que el género humano se perpetúe y venga a nacer el Redentor, venga el Redentor. Y luego que el Redentor viene, en el caso de Cristo, por supuesto me estoy refiriendo, está también para que se complete la familia real de Dios. Entonces, vamos a estudiar hoy eh, la institución divina del matrimonio. Sé que este tema va a levantar un poco de aspereza, pero es normal. Sabemos que no se puede agradar a todo el mundo cuando se habla con precisión eh, sobre la palabra de Dios. Entonces, porque para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu se refiere a la llenura del Espíritu Santo y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios, guste o no guste a algunas personas. Entonces veremos feministas que se molestan y dicen esto no es para mí. Perfectamente válido, se les respeta su opinión, pero lo que se intenta en estas clases es justamente tratar de explicar el punto de vista divino, no agradar a la gente, sino el punto de vista divino. Porque lo que no pertenece al punto de vista divino definitivamente es satánico, pertenece a Satanás y al cosmos. Entonces, vamos a iniciar esta clase primero colocándonos en la posición, en ese instante en el que creímos en Cristo en la cruz, citando nuestros pecados para estar blancos como la nieve y sentarnos a la mesa de banquete, lavados para poder escuchar la palabra de Dios. Así que unos breves instantes para orar, citar nuestros pecados y comenzar. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio tan increíble que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos que este mensaje venga a ser claro, a fin de que podamos metabolizarlo y seguir en la meta para tu glorificación y tu honra. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, la institución divina del matrimonio, como le he mencionado, las instituciones divinas es libre voluntad del individuo, donde la autoridad
es la voluntad, el matrimonio, donde la autoridad es el hombre, la familia, donde la autoridad son los padres, y la nación, donde la autoridad son los gobernantes. Entonces, son para creyentes y no creyentes. Es para que el género humano se respete, se perpetúe y se mantenga un orden. Ahí iremos avanzando con respecto a este tema. Y como les he dicho en otras ocasiones, esto simplemente es un resumen sobre cada tema para poder construir una base y continuar en el crecimiento y en el estudio, avanzando hacia la cima. Bien, la institución divina número 2, que es el matrimonio. Dios tomó a Adán de la institución divina número 1, que es la humanidad, a la institución divina número 2, que es el matrimonio, creándole una pareja perfecta. Ahora, es interesante ver cómo Dios toma de la costilla del hombre, es decir, extrae parte de él y le presenta a Isha. Recuerden que en ese momento, el nombre de Adán, que es el nombre que se le dio para que nosotros lo entendamos, pero Ish era el nombre original de Adán. ¿Y qué significa Ish? Significa varón. No significa con esto que tengamos que decirle varón, varón, varón a todo el hombre que vemos. Es simplemente el concepto, el término, hombre. Y ella, inmediatamente al ser presentada ante Adán, Adán le dice Isha, porque la reconoce de inmediato, o sea, varona. Y reconoció en ella inmediatamente, de forma natural, que ella era carne de su carne. Entonces, decía aquí, recuerden que estamos haciendo lectura de anotaciones del coronel Robert B. Thiem, pastor de la iglesia Berga Church en Houston, Texas, y luego la traducción al castellano de mi pastor, don Armando García. Entonces, en el punto número B, primero vamos a retomar esto, del punto A. Dios tomó a Adán de la institución divina número 1, que es la humanidad, a la institución divina número 2, el matrimonio, creándole una pareja perfecta. Y no fue un muchacho, fue una muchacha. Es decir, por lo cual nosotros, existe un diseño perfecto creado por Dios. Somos nosotros los que creamos las distorsiones. Bueno, pero es que es una muchacha que se siente muchacho y se puso miembro, o un muchacho que se siente muchacha porque Dios me puso en el cuerpo equivocado. Dios no se equivoca. Eres tú quien te equivocaste eligiendo qué quieres ser en tu vida. Entonces eso comienzan las distorsiones. Hay una cantidad de distorsiones tanto biológicas como genéticas, como elecciones de preferencias. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Que bueno, que ahora te operaste y ahora... No, no, tú sigues siendo hombre. Muestra de ello es que una mujer, perdón, un hombre que se cambia de sexo puede seguir sufriendo de cáncer de próstata. Y ahí demuestra que efectivamente Dios no se equivoca. Quienes nos equivocamos somos nosotros porque hacemos las distorsiones. Entonces, el primer matrimonio fue llevado a cabo por Jesucristo en el jardín del Edén, cuando Él le trajo al hombre su mujer ideal. Y es interesante porque fue Cristo el que, digamos de alguna forma, al presentarle a la mujer ideal, diseña, no solamente Dios Padre diseña el matrimonio, sino que Dios Hijo es el sacerdote, digámoslo así, que bendice ese matrimonio. ¿Y cuál fue el primer regalo? ¿Cuál fue el regalo de bodas? El regalo de bodas para ellos fue el sexo. De nuevo, ahí está la distorsión donde nosotros transformamos la relación sexual en algo cochino. Entonces comienza a ver la pornografía, comienza a ver las prácticas distorsionadas de la relación íntima entre una pareja. Cuando el sexo es maravilloso y es hermoso y es un regalo a la pareja. Entonces, la monogamía, en este punto B, la monogamía, una relación permanente entre un hombre y una mujer, es ordenada por Dios para recordar al género humano que Él, desde el principio, ha sido diseñado, llamado hombre y mujeres ideales. O sea, Ish e Isha. En Génesis 1.26, en la versión Reina Valera, nos dice, entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.
En la versión de Robert B. Thien, de Génesis 1.27, dice, y Dios Hijo, Jesucristo, creó al hombre a su propia imagen, en la imagen de Dios. Él lo creó hombre y mujer. Él los creó. Aquí no hay tal cosa como hombre con hombre, ni mujer con mujer. Y lo increíble es que es evidente que van a seguir uniéndose hombre con hombre y mujeres con mujer, pero nunca puede alcanzar el nivel de felicidad que se va a hallar en una relación hombre-mujer que tienen empatía uno por el otro y que además de eso se unen bajo el diseño divino. El no creyente puede ser perfectamente feliz, ciertamente no el nivel de felicidad que puede alcanzar una pareja cristiana, miembros de la familia real, que pueden llegar a la máxima cima. Y el peor golpe que se le puede dar a Satanás, la peor zancadilla, la fractura de las rodillas de Satanás, es precisamente eso. Una pareja, miembros de la familia real, con crecimiento espiritual, que llegan hasta la cima, esa es la peor bofetada a Satanás, porque él se metió justamente en una relación de pareja, en un matrimonio, e hizo que la mujer se rebelara a la autoridad del marido. Entonces, allí comenzó la distorsión del matrimonio. Y por qué digo que este tema va a levantar polvo, y es justamente porque la mujer debe someterse a la autoridad de su marido. Entonces, se requiere humildad, pero también para poder ser feliz en medio de esa relación, la mujer debe tener crecimiento espiritual y el hombre debe ser suficientemente maduro, orientado a Cristo y con conocimiento de la palabra de Dios para alcanzar ser la figura líder con la sabiduría suficiente para que su esposa la admire. Aún y cuando ese hombre no sea la figura de admiración que la mujer merece, la mujer puede ser perfectamente feliz si tiene conocimiento de la palabra de Dios y tiene crecimiento espiritual. De ser así, la mujer puede ser perfectamente feliz en medio de una relación distorsionada. Y el hombre puede ser perfectamente feliz aunque la mujer sea una bruja, si está orientado a la palabra de Dios. Pero se requiere crecimiento espiritual y sobre todo se requiere aplicar amor impersonal en la relación. Donde tú amas a la persona no por quién es esa persona, no por cómo te responde esa persona, sino por quién eres tú, por cómo eres tú, por cómo estás orientado a la palabra de Dios. Y entonces el amor impersonal, aunque ya hemos hablado del amor personal y el amor impersonal, el peso del poder del amor impersonal radica en quien ama, no en quien recibe el amor, sino radica en la integridad del individuo, en qué tan orientado está la palabra de Dios. Y la mayor parte de las veces en la relación de pareja debe aplicarse amor impersonal para que la relación de pareja sea exitosa. Entonces, en Génesis 2.18 dice, entonces Jehová Elohim dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Yo le haré, o le construiré, porque la palabra habla en el hebreo de construir con sus propias manos, una ayuda idónea, correspondiente a él de la misma especie. Ahí ya también descarta la zoofilia, ¿no? En la versión Reina Valera del 2000, en Génesis 2.19 dice, Jehová Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. En Génesis 2.20, en la versión de Robert B. Thien, así que Adán dio nombres a todos los animales domesticados y a las aves de los cielos y a todos los animales no domesticados del campo. Pero para él no se encontró una ayuda idónea, o sea, que le correspondiera. En el punto 4 nos dice en Génesis 2.21, la versión Robert B. Thien, por lo tanto, Dios, Elohim, o sea, Jesucristo, causó que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, él tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. En Génesis 2.22 dice, y Jehová Elohim construyó, o sea, Baná, la mujer de la costilla que había tomado del hombre, y la trajo al hombre. En Génesis 2.23 dice, entonces dijo el hombre, ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, o sea, Isha, porque de él, del hombre, fue tomada. En Génesis 2.24, por esta razón, un hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual, se unirá. Cuando habla de unirse, justamente se está refiriendo a la relación sexual con su esposa, de tal manera que vengan a ser una sola carne. O sea, más específico, más claro no puede ser.
En Robert B. Thien, Génesis 2:25 nos dice, y el hombre y su esposa sabían que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y es interesante ver cómo no se avergonzaban porque no habían todavía caído, estaban en comunión con Dios, no se avergonzaban. Pero una vez que cometen el pecado, una vez que caen espiritual, que mueren espiritualmente, entonces se dan cuenta que, ay, qué vergüenza, estás desnuda, no, tápate, tápate tú. Y ahí se forma la primera la religión, donde creyendo que con ser morales y bien vistos delante del otro, entonces automáticamente se agrada a Dios. Y en la versión Roy Brissin de 1 Corintios 7:2, a causa de la fornicación, o sea, la vida religiosa corintia, hay que recordar que en Corintio era Las Vegas de ese entonces, ¿no? Se practicaban las Olimpiadas, se celebraban las Olimpiadas, pero también había gran religiosidad en todas las que eran las religiones griegas de la época. Y existían templos paganos donde las sacerdotisas tenían relaciones sexuales con los feligreses. Entonces, a causa de la fornicación, o sea, la vida religiosa corintia, en la práctica de entre otros ritos, el rito del culto fálico, se admiraba a un dios que era un pene gigante, ¿no? Un pene enorme. Cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. O sea, la institución divina número 2. En la versión Robbie Bithing, 1 Corintios 7:3, dice responsabilidad del esposo. Y aquí la parte en la que la mayoría de los hombres fallamos. ¿Ok? Que el esposo siga dando de la fuente original de sí mismo para cumplir la responsabilidad con su esposa. Y asimismo también la esposa diseñada para responder con su esposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, suena como, como un poquito enredado, ¿no? Que el esposo siga dando de la fuente original de sí mismo para cumplir la responsabilidad con su esposa y asimismo también la esposa diseñada para responder con su esposo. ¿Qué sucede? El hombre inicia, la mujer responde. ¿Y por qué compara la relación de Cristo con la iglesia como un matrimonio? Porque nosotros, como miembros de la familia real, el cuerpo, o sea, que somos miembros del cuerpo, que es la iglesia, somos la esposa? ¿Por qué compara la relación de la iglesia con Cristo? Perdón, la relación de la iglesia con Cristo como un matrimonio, porque precisamente nosotros somos la esposa, Cristo es el esposo. Nosotros debemos responder a Él, no Él a nosotros. Nosotros debemos someter nuestra libertad a Él, ser esclavos voluntariamente a Cristo. Es lo mismo que debe suceder en una relación matrimonial para que pueda funcionar exitosamente y porque precisamente es el diseño divino. Entonces, continuando acá, en la versión Robert B. Thien de 1 Corintios 7:4, la esposa no tiene autoridad, o sea, poder sobre su cuerpo. Es decir, la mujer depende del hombre para su satisfacción sexual. El hombre ha sido diseñado para satisfacerla. Y continúa, sino su esposo, asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Es decir, el hombre depende de la mujer para su satisfacción sexual, sino su esposa. Continuando acá. Y hay que entender una cosa, cuando lamentablemente se desvirtúa mucho el concepto del sexo y se hace ver como algo pecaminoso, que no es más que la versión de la religión, y eso es obviamente satánico, se olvida que la mujer está diseñada de tal forma que es el único ser sobre la faz de la tierra, por eso la mujer es un ser maravilloso y especial, que tiene un órgano diseñado exclusivamente, única y exclusivamente para el placer, que es el clítoris. No existe ninguna otra función en el cuerpo femenino que sea más allá de placer. El clítoris está diseñado exclusivamente para el placer. Entonces, ¿cómo tú vas a ensuciar algo tan hermoso diseñado por Dios creyendo que el sexo es sucio, cuando está diseñado de forma perfecta por Dios? Somos nosotros los que ensuciamos el sexo con nuestra mente sucia y la pornografía y el montón de distorsiones que se inventan, que nos inventamos los seres humanos. Entonces, cuando Jesucristo creó a Adán, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Su solución fue la mujer. Jesucristo construyó a la mujer ideal de Adán
Su relación establecida en el jardín del Edén continuó después de la caída. Es decir, aún cuando ellos cayeron y fueron expulsados del jardín del Edén, el matrimonio continuó. Esa relación nunca ha sido cancelada en ninguna generación y nunca será cancelada. Es decir, no por el hecho de que ellos cayeron y pecaron, o sea, nosotros lo distorsionamos, por supuesto, pero dejó de existir la institución del matrimonio. Es increíble ver cómo al destruirse las instituciones divinas o a distorsionarse las instituciones divinas, comienza a haber una destrucción también en la nación. Y lo podemos ver en los países que se aprueba el matrimonio homosexual. Y no tengo nada contra los homosexuales, conozco homosexuales geniales personas, maravillosas personas, pero allí donde se ve la distorsión y todos de alguna forma cometemos pecados, cada quien con su tendencia, cada quien con su preferencia, cada quien, y no solamente desde el punto de vista sexual, sino desde el punto de vista de todo tipo, de nuestras debilidades y nuestra naturaleza de pecado, pero cada quien, aquí no hay nadie que pueda darse golpes de pecho, aquí no hay nadie que pueda considerarse mejor que nadie. Pero entonces, cuando comienza a haber en una nación distorsiones tan terribles como la aprobación del matrimonio gay, comienzas a ver los efectos de todo eso. Ejemplo, una nación en la que la población comienza a mermar, empieza a envejecerse una parte de la población y los otros no quieren procrear, no quieren tener hijos, no se quieren casar, porque o se casan con un muchacho, entonces lo único que les queda es adoptar un niño extranjero, o simplemente no adoptan a nadie, o tienen un perro. Y los perros son maravillosos, pero no son hijos. Entonces no se perpetúa esa nación, no se reproduce esa nación, no crece esa nación. Y comienza a ver cómo tiene que depender de la migración. Y se pierde la estructura de la nación, y se pierde la idiosincrasia de esa nación, se pierde su cultura, su historia. Y entonces también la cuarta institución divina comienza a verse distorsionada también. Entonces, todos los daños que nosotros, por más pequeños que creamos que podemos hacerle a alguna de las instituciones divinas, tiene consecuencias. Entonces, cuidado con eso. El matrimonio es la organización más básica y fundamental del género humano. Inclusive, un no creyente cuya vida es un fracaso total, y es un fracaso total porque está perdido, está muerto espiritualmente, puede tener una gran felicidad temporal si se casa con la mujer correcta. Y cuidado con casarse con la mujer correcta, porque si quieres conocer el infierno en la tierra, asegúrate de estar con la persona incorrecta. Y no hablo solamente de mujer, hablo también de hombre. Si tú quieres ser infeliz y conocer el infierno en la tierra, cásate con la persona incorrecta. Elige mal con quién te vas a casar y conocerás realmente el infierno en la tierra. El no creyente entonces puede tener un excelente nivel de felicidad eligiendo a la persona correcta y teniendo el matrimonio correcto. Porque si sigue ciertos parámetros digamos, de integridad, esa relación puede ser exitosa. Y aunque no alcance el máximo nivel de felicidad, que es el que se puede alcanzar a través de creer en Cristo y alcanzar la máxima orientación de la persona de Jesucristo y crecimiento espiritual, esa relación aún así puede llevar a un alto grado de éxito y puede proporcionar un nivel de felicidad que es totalmente legítimo en uno creyente. Dice en la traducción, o digamos que la versión Robert B. Thien de Eclesiastés 9:9, dice: goza de la vida con tu mujer ideal que amas todos los días de tu vida, llena de vacío, o sea, sin salvación, cuya vida de vanidad te ha sido dada debajo del sol, porque esta es la porción de tu vida, o sea, tu mujer ideal, y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol. La analogía de una relación monógama y nuestra relación con Cristo se encuentra muy claramente expuesta en Efesios 5, 26 al 33. Y dice la versión Robert B. Thien, o sea, el coronel, a fin de que él pueda, o sea, la iglesia, apartarla, o sea, la santificación experiencial, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra hablada. Es decir, Cristo santifica a la iglesia apartándola, formando parte de su familia real, con la iglesia, purificándola a través del sacrificio de él en la cruz. Y el hombre debe estar dispuesto a dar su vida por su mujer. El hombre debe estar dispuesto a hacer sacrificios por su mujer. Y no significa que ir a buscar la muerte ni nada por el estilo. Y de hecho, millones de hombres a lo largo de la historia han entregado su vida por su pareja ideal. Y basta verlo en las guerras.
Porque al defender la nación y al defender un soldado, cuando defiende la nación, defiende o un policía que hace uso legítimo de la autoridad que le ha sido concedida para defender a su nación, está de alguna forma defendiendo también a su familia, a su esposa, a sus hijos. Es una labor admirable la de un soldado, la de un policía, que funcionan dentro de la integridad de la institución. No hablamos de policías corruptos ni nada de eso, eso es una distorsión, eso es otra cosa. Pero allí una labor admirable, héroes de verdad. Pero lamentablemente, bueno, también existe policías corruptos. Y eso estamos hablando de la distorsión justamente. Pero entonces, Cristo hace un sacrificio por su iglesia, por los miembros de la familia real, por su esposa, con su sangre. Y el hombre debe estar dispuesto a ser el líder adecuado para su mujer, dispuesto a dar la vida por ella. Lo que pasa es que lamentablemente no, la mayoría no cumplen con los requisitos para ser admirable por su esposa. Entonces ahí existe ahí la distorsión, donde cada uno adopta el papel que no les corresponde. Pero cuando se encuentran dentro del diseño divino y funcionan dentro del diseño divino, es una pareja que crece hasta la cima, existe allí entonces un engranaje perfecto, donde ambos alcanzan la máxima felicidad y dicen, wow, qué increíble. Y entonces encuentran la paz y la armonía de una relación que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que se orienta a Cristo y que está allí encajando de manera perfecta, no tiene comparación. Porque la máxima bendición para un hombre, la máxima bendición para un hombre es crecer a la cima y entonces es bendecido con la mujer ideal. Y pocos, muy pocos, tienen esa o tenemos esa bendición. Porque yo me siento ampliamente bendecido con haber encontrado al fin a esa mujer perfecta, ideal, diseñada para mí desde la eternidad pasada. Entonces, cuando comienzas a ver el éxito, la prosperidad, que no es material, es el hecho de poder encontrar en tu vida a esa persona ideal y decir, gracias Padre, porque eso demuestra que efectivamente he seguido el camino correcto. Entonces la máxima bendición es esa. ¿Por qué lo podemos decir con tanto dogmatismo, tanta seguridad? Bueno, porque cuando ya Adán era feliz y había alcanzado crecimiento espiritual, Dios le regala a su esposa. No se lo dio antes. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba Dios es que Adán creciera a la máxima cima y tuviera suficiente doctrina. Entonces le entrega a su mujer. Es un regalo, es un trofeo. Pero entonces él tiene la responsabilidad de representar a esa mujer, protegerla, y ahora más adelante veremos lo que es el rol y el papel que debe jugar cada uno dentro de la relación matrimonial para que sea verdaderamente exitosa. Entonces, le entrega a ese regalo maravilloso, esa joya, ese diamante, y entonces él está en la responsabilidad de cuidar ese tesoro. Entonces, es hermosísimo. Entonces, dice en Efesios 5:27, para que él presente a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha. Se está refiriendo a Dios Hijo, a la iglesia, ¿no? Ni arruga, o sea, para que él presente a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha, o sea, sin pecado, ni arruga, el bien humano, son las obras hechas en la naturaleza de pecado, ni cosa semejante, sino que sea preparada, separada para Dios y sin imperfección, para la eternidad. En Efesios 5:28 dice, de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como aman a sus cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y lo interesante es, y lo veremos un poco más adelante, que dice que esposos amen a su esposa. Esposa, que no, ahí nos está diciendo que la mujer no tiene, digamos que, una mandato de amar a su esposo, sino esposas, respeten a sus maridos. ¿Y por qué le dice a la mujer que respete a su marido? Porque el máximo nivel de amor es el respeto. Y la mujer puede estar en un matrimonio tóxico, dañino, con un maltratador,
que en lo particular detesto a un hombre que maltrata a una mujer. Se merece que le corten las bolas. Entonces, pero aún así, esa mujer puede llegar al máximo crecimiento espiritual y a la máxima felicidad en medio de esa relación. Ahora, si no lo toleras, si no lo soportas, te quieres separar, ya eso es tu asunto. Pero aún así puedes alcanzar el máximo crecimiento espiritual. Y el hombre puede estar con una mujer que simplemente no le apetece, no le agrada, no se hace sentir, no se siente feliz, y aún así puede alcanzar la máxima felicidad orientándose a la palabra de Dios y alcanzando el máximo crecimiento espiritual. Y entonces permanecer en esa relación y ser feliz. Que ya no eres feliz, que no soporta, bueno, mantente allí. Ahora no lo logras y por alguna razón te separas. Bueno, cita tu pecado y continúa. Sigue tu marcha. Que si porque Dios puede aprovechar las metidas de patas nuestras. Si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, si tenemos crecimiento espiritual, Dios puede aprovechar esas metidas de patas para encarrilarnos de nuevo. Bien, continuando acá dice, en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En Efesios 5:30 y en 5:31 nos dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá relación sexual con su mujer y los dos serán una sola carne. En Efesios 5:32 nos dice, grande, las primeras dos leyes divinas del matrimonio cristiano, en versículos 22 y 30, dice, es este misterio, o sea, aquello que no se ha comunicado. Ahora lo digo en referencia a Cristo y la iglesia. En Efesios 5:33 nos dice, sin embargo, ustedes esposos también, cada uno de ustedes individualmente en esta manera debe amar a su propia esposa como a sí mismo, o sea, como a su propio cuerpo. Y la esposa debe ver que ella respete a su esposo. Digamos que toda mujer, absolutamente toda mujer, requiere sentirse protegida. Y la misión más grande y más importante que debe cumplir un hombre dentro de la relación matrimonial es ofrecerle seguridad a su mujer, protección. Por más feminista, más liberada, más profesional, más preparada que pueda ser una mujer. En una oportunidad, conversando con una doctora ya de mediana edad, ella me comentaba, yo no necesité marido, yo llevé a mis hijos a hacerse profesionales, tengo 3 hijos profesionales, adultos, bien preparados, independientes y tal. Se sentía muy orgullosa de eso y ciertamente es admirable, pues. Y no me hizo falta marido. Yo le dije, qué bien, doctora, la felicito, de verdad que es admirable su desempeño como madre. Pero ahora dígame una cosa, usted no desea en las noches acostarse en el pecho de su marido y que le diga, relájese, relájate, descansa, duerme que yo te protejo. Descansa aquí en mi pecho, tranquilamente, que yo te protejo, por más fuerte que usted sea de carácter. Ella respondió, tienes razón. Es decir, la mujer busca protección de su marido. Eso es parte del diseño, no podemos distorsionarlo aunque querramos. Al punto de que en la relación homosexual sucede lo mismo. Siempre hay uno que va a adoptar la posición fuerte y otro la sumisa. Porque es parte del diseño divino. Pero esa es la distorsión. Pero jamás se puede alcanzar la felicidad en medio de una distorsión como esa. Entonces, y el hombre requiere del afecto de la mujer. Entonces allí se complementan. Pero la misión del hombre es ser el líder, debe ser el líder de la relación. De hecho, no es una democracia, ahí donde tienen partes iguales, no, hay que 49, 50 y 1, 51, 49, donde el hombre tiene la autoridad. Pero entonces aprovecha esa autoridad y respeta con amor y trata con amor y dulzura a su esposa, donde tiene el crecimiento espiritual suficiente para alcanzar la admiración de su esposa. Debe haber mutua admiración, debe haber mutuo respeto, por supuesto, pero principalmente el hombre debe ser sutil, afectivo, protector de su esposa. Y la mujer debe estar sometida a su autoridad, pero porque lo ama y lo ve con admiración.
Y no estoy hablando de arrastrarse, no, no. Estoy hablando de que voluntariamente la mujer cede su libertad, aunque ambos ceden parte de su libertad, por supuesto, en el matrimonio, pero donde la mujer se entrega su eh, autoridad, su libertad, con amor hacia su marido, voluntariamente. Y entonces el hombre dice, ahora te recibo, ahora te libero, que es lo que hace Cristo con la iglesia. Te libero, te compro, te saco del mercado de esclavos, eres mi esclavo ahora, como miembro de la familia real, pero te dejo libre, para seguirme por amor. Y eso es lo hermoso de la relación de matrimonio. Pero entonces nosotros nos encargamos de hacer distorsiones terribles, donde la mujer es el hombre de la casa y trata de mandar y ordenar. Y yo conozco casos muy cercanos donde la mujer es el hombre de la casa, donde la mujer es quien lleva las riendas de la casa, donde toma las decisiones, donde maneja la relación, donde da las órdenes, donde provee, es quien provee el dinero. Y no hay nada de malo en que la mujer provea parte del dinero de las ganancias de la casa. Pero eso lo único que demuestra es que el hombre está distorsionando la relación matrimonial, está funcionando fuera del diseño divino y entonces hay una máxima infelicidad. Entonces donde esa mujer que es autoritaria, firme, conoce y tiene empoderada, profesional, pero entonces altamente infeliz y donde de hecho somatiza parte de esa frustración y esa infelicidad en su cuerpo, en enfermedades. Pero ¿se puede alcanzar la máxima felicidad en esa distorsión? Sí, si hay orientación a la palabra de Dios. Entonces, el hombre debe ser no solamente quien provee económicamente, eso es una forma de ofrecer seguridad a la mujer, sino donde el hombre es quien provee seguridad también desde otro tipo desde otros puntos de vista. Entonces, esas distorsiones, aunque pueda parecer que son felices porque se van de paseo y de viaje y turismo internacional, eso no significa necesariamente que existe la felicidad en una relación así. La felicidad está en cuando se funciona dentro del diseño divino para el no creyente y dentro en la familia o los miembros de la familia real, cuando se orientan a la palabra de Dios, donde el hombre se orienta a Cristo y la mujer se orienta al hombre. Y entonces en una línea perfecta están apuntando hacia Cristo. Entonces continuemos acá. Bajo la autoridad de las leyes del establecimiento, o sea, las instituciones divinas, la relación entre el hombre y la mujer ideales viene a ser la expresión normal y legítima, o sea, y legítima de la categoría 2, amor, el amor impersonal. Entonces dice en 1 Corintios 7:9, pero si no tienen autocontrol en el área de la libido, que se casen, porque mejor es casarse que andarse quemando, o sea, continuo deseo sexual. Por eso quiero que las jóvenes, dice en 1 Timoteo 5:14, por eso quiero que las más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den al adversario, o sea, Satanás, ninguna ocasión de reproche. Y no significa que la mujer deba quedarse en la casa con los hijos solamente. También la mujer puede ser perfectamente profesional y trabajar, pero donde en su hogar se entiende la estructura divina del matrimonio. Eso es fundamental para alcanzar la máxima felicidad dentro de una relación de pareja. En Efesios 5:23 dice, porque un esposo es la cabeza, o sea, la autoridad sobre su esposa, así como él, Cristo, es la cabeza, la autoridad sobre la iglesia. Y él mismo es el salvador de su cuerpo. O sea, Cristo salva su cuerpo, su iglesia. De igual manera, dice en Efesios 5:28, los esposos deben amar a sus esposas como aman a sus cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Es Efesios 5:33. Sin embargo, ustedes esposos también, cada uno de ustedes individualmente, en esta manera debe amar a su propia esposa como a sí mismo. Y la esposa debe ver que ella respeta a su esposo. Ustedes, esposas, vengan a estar subordinadas a sus propios esposos como al Señor. Y esto no es machismo. Y si les parece que estoy siendo muy machista, no me lo reclamen a mí. Ahí está, es la palabra de Dios. Y es que el problema está en el que cuando queremos cambiar la palabra de Dios según nuestro antojo, porque bueno, porque bien sea que eres feminista, bien sea porque eres profesional o porque tienes mucho dinero, entonces eso no significa que cambie la institución divina. Eso no significa que el matrimonio esté distorsionado, o sea, que Dios se cambie. O sea, el hecho de que nosotros hayamos fracasado en relaciones matrimoniales no implica que la institución del matrimonio no funcione. Somos nosotros que metemos la pata.
Y el hecho de que no te guste la institución divina del matrimonio, como está concebida por Dios, eso no significa que entonces debas cambiarla o puedas cambiarla. ¿Okay? Eso es un diseño perfecto, eso no falla. Y se respeta la tendencia y la preferencia sexual de cada quien. No estoy hablando aquí ni criticando ni juzgando a nadie. Aquí nadie puede juzgar a nadie. Todos somos increíblemente pecadores. Y bien, dice en Efesios 5:23, porque un esposo es supremo, o sea, máxima y absoluta autoridad sobre su esposa, así como el Cristo es supremo sobre la iglesia y él mismo es el salvador de su cuerpo. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como aman a su cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. En Efesios 5:33 dice también cada uno, esposo o hombre, en esta manera esté amando a su propia esposa como a sí mismo. Y la esposa esté respetando a su esposo. En Hechos, esto creo que es Hechos o Hebreo, no se especifica bien, 13:4, que el matrimonio sea considerado en alto honor por todos y que el sexo sea sin contaminación, o sea, sin mancha, sin profanación, porque a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Y no se está refiriendo a que lo va a juzgar en el juicio final, sino que lo va a disciplinar. Continuando acá, dice, el matrimonio es el principio de la autoridad en la vida de los adultos. El esposo tiene toda la autoridad, no hay excepciones o racionalizaciones. Las violaciones a este principio no cambian el principio. Por ejemplo, Dios continúa utilizando la iglesia local, no importa qué tan terrible esta falle. O sea, la iglesia local, por más distorsionada que pueda estar en sus prácticas, como hablar en lenguas y ese tipo de cosas, no significa que la institución de la iglesia local, Dios no pueda utilizarla. Nosotros no podemos negar el principio del matrimonio solamente porque hemos tenido un mal matrimonio. El matrimonio es una de las áreas más grandes para cometer errores. Es decir, ya no es una naturaleza de pecado, ya son dos viviendo en la misma casa. Entonces es importante que elijamos de forma responsable con quién vamos a vivir nuestra vida, con quién nos vamos a casar. El matrimonio es una de las áreas más grandes para cometer errores. Esto a consecuencia de la emoción. La emoción no debe controlar nuestras vidas. Nosotros no somos lo que sentimos, somos lo que pensamos y debemos estar con nuestro flujo de pensamiento, con nuestros 7 compartimentos del alma, repletos de la palabra de Dios, para que sea ese conocimiento el que tome las decisiones. Por eso uno de los 7 compartimentos es sabiduría, y esa sabiduría se alcanza a través del crecimiento espiritual, de la palabra de Dios, el conocimiento de la mente de Cristo, para poder entonces guiar nuestra relación matrimonial y guiar nuestras vidas, por supuesto. El matrimonio es la base de la estabilidad en la sociedad y para la formación de la civilización. Entonces, una civilización es, vamos a leer aquí un poquito que había tomado una nota sobre lo que es la civilización. Es un estado avanzado de desarrollo intelectual, cultural y material, marcado por progreso y es una consecuencia de esta institución, que es el matrimonio. Y luego, por supuesto, la familia. El matrimonio rechaza la teoría de la revolución, la anarquía, la promiscuidad o la vida comunal. Es la protección del hogar donde los padres ejercitan autoridad sobre los hijos. Y eso nos lleva a estudiar más adelante la institución divina número 3, que es la familia. Pero para la clase que viene continuaremos con el tema de matrimonio, hablando sobre las personas con las cuales no te debes casar. Uy, qué terrible error. Pero si cometiste ese error de elegir mal, entonces no te preocupes. Cita tu pecado y sigue adelante. Gracias. Con esto terminamos la clase de hoy. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que no lo metabolicemos y podamos seguir hacia la cima para la glorificación y para tu honra. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.